¿Ya? Así que estamos ahí siguiendo las reglas de la vacunación. ¿Me escuchan bien, cierto? Súper Perfecto. bien. Ya, perfecto. Bueno, vamos, bueno, a mí me tocó en este día compartir la palabra del Señor. Espero sea de bendición, porque también es primero de bendición para uno, porque Dios trata con uno también, ¿cierto? Que la palabra es para todos. Así que bueno, les invito a que sigamos y vamos a leer la palabra de hoy que se encuentra en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Vamos a dar unos minutos para que puedan buscar la palabra. Ya, vamos a leer. Dice así en el nombre del Señor. Bueno, voy a poner mis auxiliares y dice así la palabra del Señor. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Vamos a orar al Señor. Señor, te agradecemos porque solo leer la palabra es una bendición para nuestra vida, para nuestro espíritu, porque son más que palabras, es más que un texto que nosotros leemos, Señor, porque la palabra es viva y usted es el Logos, la palabra viva que se hace vida dentro de nosotros, y dentro de nosotros está la experiencia, la vivencia de un Dios justo, de un Dios bueno que nos ha visitado y nos ha dicho que está con nosotros. Gracias por esa promesa que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, solamente usted puede entregar ese tipo de promesas. Permítanos que a través de la fe podamos abrazarnos siempre a lo que hemos aprendido, a lo que usted nos ha dado, Señor. Y le ruego que mis hermanos en esta hora puedan recibir lo que ellos necesitan en forma específica. Cada uno de nosotros a veces tiene una necesidad distinta o específica, Padre, para la cual usted puede llegar más allá. Padre, a través de esta señal, usted puede llegar a su vida. Quizás hoy vienen, Padre, con interés de escuchar algo, algo que necesitan, que lo reciban, Señor. Y le doy gracias por todos ellos y por mis hermanos a través de todo el mundo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, en este día, la palabra del Señor que está en este libro de Romanos, eh, nos habla, ¿cierto?, que presentéis vuestros cuerpos, ¿cierto?, que por la misericordia de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eh, y él habla de las misericordias de Dios porque en los textos anteriores, en el capítulo anterior, el apóstol Pablo le habla a la iglesia y le dice y le está hablando también a los que no son judíos, ¿cierto? Y le dice que nosotros fuimos injertados en el árbol natural, siendo nosotros olivos silvestres, y no éramos parte de eso, que fuimos injertados porque ellos no recibieron al Salvador y para que ellos pudieran ser motivados a hacerlo, Dios nos injertó, Dios nos adoptó como hijos, no siendo del árbol natural, ¿ya? Entonces, que eso era una tremenda misericordia de parte de Dios para todo el mundo,
y que nos permite ser parte de esta salvación, y nos permite ser injertados en este árbol, y que debemos temer, porque si en las ramas naturales fueron desgarradas o fueron sacadas y fueron injertadas estas ramas, el olivo silvestre, que nosotros no éramos parte y fuimos injertados, con mayor razón debíamos tener temor, debíamos tener una cercanía y agradecer por lo que Dios nos ha dado, ¿ya? Porque no nos pertenecía, era una promesa que se le había dado al pueblo de Israel. Y Dios nos las concedió a nosotros, tener esta bendición. Y es por eso que Él dice que por las misericordias de Dios, pensemos en esto, pensemos en lo que Dios ha hecho con nosotros, y que en función de eso presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y es porque el pueblo de Israel fue educado desde el inicio, desde que fue escogido, el pueblo de Israel fue educado en todo. Entonces, cuando somos injertados, somos nuevos, no tenemos toda esta tradición, toda esta enseñanza que venía con ellos, porque ellos, cuando veían a los gentiles, siempre veían actitudes o situaciones que eran muy distintas que Dios les había enseñado a ellos. ¿Ya? Entonces, incluso ellos no podían entrar a la casa de un gentil y todo eso. Eh, entonces, Él dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivos. Tanto. Ahora el libro de Romanos nos habla mucho de la fe, ¿cierto? El justo por la fe vivirá. Entonces, cuando nosotros nos interiorizamos en la fe nos olvidamos del cuerpo, ¿cierto? Como que no, eso no interesa, el cuerpo no interesa. Total, el cuerpo es pecaminoso, no sé, el cuerpo no interesa. Pero tu cuerpo, estas extremidades, todo lo que es tu cuerpo, a Dios sí le interesa y está muy interesado en eso. Y a veces nosotros nos olvidamos de que este cuerpo fue fue adoptado por Dios. Cuando tú aceptaste al Señor, dice que todo ahora somos de Él. Todos somos de Él, no solamente el alma, el pensamiento, sino que también el cuerpo. Somos completamente de Él, somos del Señor, ¿ya? Porque fuimos injertados en en el olivo natural, ¿ya? Somos parte ahora de este pueblo de Dios. Entonces, el apóstol Pablo dice que no nos olvidemos de eso, y también no solamente del cuerpo, sino también del pensamiento. Habla del cuerpo y que vuestro, dice, vuestro culto racional. Y culto racional significa que cómo nosotros pensamos, porque convertirse significa cambiar de pensamiento, ¿ya? Es cambiar de mente, cambiar de pensamiento, es como yo actúo. Y mi forma de actuar también tiene que ver cómo yo también administro mi cuerpo, ¿ya? Y por eso es que nuestro culto racional. Dice en 1 Corintios 3:16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y eso es increíble, es maravilloso. O sea, como Dios, un ser tan grande, eh, hace morada con el creyente. Y eso no está hablando de algo tan espiritual, también está hablando del cuerpo, nuestro cuerpo, ¿ya? Y en 1 Corintios 6:20 dice, fuiste comprados por precio, fuiste comprados por precio. O sea, somos pertenencia de Dios. Este cuerpo le pertenece al Señor. Dice glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. O sea, cuerpo y espíritu. Está hablando de la mente, ya del pensamiento. Los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:20. Ahora hay que hacer una diferencia tenemos que también hacer una diferencia entre cuerpo
entre cuerpo y carne. A veces nosotros confundimos el tema de cuerpo y el tema de carne, ¿ya? Eh, y la Biblia hace una diferencia entre lo que es el cuerpo y lo que es la carne, ¿ya? El cuerpo, cuando habla del cuerpo, ahí cuando estamos hablando de esto, de lo que dice la escritura acá, está hablando de esto, de nuestro edificio interno, de cómo nosotros nos manifestamos físicamente al exterior y cómo nosotros administramos este cuerpo, es templo de Dios, ¿ya? Eh, y cuando la Biblia habla de la carne, ya está hablando del poder y del juicio que está sobre esta carne, ¿ya? Y que eso lo lleva o lo somete o lo esclaviza, ¿ya? El apóstol Pablo cuando habla de esto, también en Romanos, ¿cierto? En Romanos 7:23, dice que hay una ley, dice que hay una ley en mis miembros, hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. ¿Ya? Entonces, cuando habla de carne, está hablando de esa fuerza y de esa ley que se manifiesta en la carne. ¿Ya? Pero no está, entonces se hace una separación y en el lenguaje antiguo de la Biblia también separa lo que es cuerpo y lo que es carne. ¿Ya? Entonces el cuerpo es de Dios y Dios también lo santifica. ¿Ya? Y la carne son las manifestaciones o los deseos que se presentan que llevan este cuerpo a lo que uno no quiere. ¿Bien? En primera de Tesalonicenses 5:23 dice, a ver, voy a buscarlo acá, en la palabra, primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, o sea, el pensamiento, alma, las emociones, el ser interior y cuerpo. Y no está hablando de la carne, ¿ya? Dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel el que os llama, el cual también lo hará. Entonces está hablando que no tan solo debemos preocuparnos del espíritu, de los pensamientos, o del alma, de alimentarlo con la palabra, está hablando de algo integral, ¿ya? De algo completo. Entonces, nosotros también debemos tener cuidado y no descuidar este cuerpo que es templo de Dios, que le pertenece al Señor. Eh, no soy vuestro, dice la palabra, sino que soy del Señor. Y entonces, en Proverbios, por ejemplo, en Proverbios 30:33, habla ahí el que se suena recio, se suena recio, dice, sacará sangre. ¿Ya? Entonces, si yo estoy sonándome, ¿cierto? El que se suena recio sacará sangre, ¿cierto? Está hablando de una acción física, de que yo mismo me estoy lastimando, ¿ya? De que hay una causa y un efecto. Entonces hay muchas cosas, decisiones que nosotros tomamos que también nos lastiman, ¿ya? Entonces nosotros debemos también tener consecuencia de nuestro ser, de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la salud. La salud, nosotros a veces descuidamos nuestra salud. Pensamos en lo espiritual, en el Señor y descuidamos nuestra salud. Eh, y Dios dice que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, ¿ya? Y tenemos que evitar las cosas que puedan dañar nuestro cuerpo. Por ejemplo, a veces somos desordenados y no descansamos lo que tenemos que descansar. Y a veces por desorden. No es que no tengamos tiempo de descansar, sino que simplemente por el desorden no le damos descanso o nos damos sueño y no nos ordenamos para tener los descansos que necesitamos tener. Y sobre todo en este tiempo de pandemia y de cuarentena, la gente a veces se ha desordenado mucho, ¿ya?
y debemos ser ordenados respecto al descanso, ¿ya? Porque eso también, cuando usted descansa, está también glorificando, dice la Escritura que a su amado Dios dará el sueño. O sea, Dios te permite descansar, te permite tener un sueño placentero. Por ejemplo, nos desordenamos, no sé, pues, en las redes sociales, a veces usted se acuesta muy tarde, se queda ahí, o en el computador, o en la tecnología, no sé, y diciendo que puede dar tiempo para descansar y no lo hace, y tiene que descansar. Está ofendiendo a Dios con eso, ¿ya? Videojuegos, los jóvenes, ¿cierto? Se meten en los videojuegos, las redes sociales, la computación, y también a veces duermen muy poco y desordenan sus etapas de trabajo. También hay estudios respecto al sueño, que en la noche es la etapa en que la persona puede descansar mucho más y no en el día, ¿ya? Y nuestro organismo está diseñado para eso, para que pueda descansar mejor en la noche, ¿ya? Y a veces nosotros estamos despiertos en la noche y en el día dormimos, ¿ya? Y no nos ordenamos respecto a cómo deberíamos llevar nuestra vida, ¿cierto? También se ponen a ver televisión, no sé, hasta tarde, y en vez de descansar. Entonces vemos que hay un desorden, siendo cristianos. Tenemos que nosotros tener, y para glorificar a Dios, que es vuestro culto racional, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es vuestro culto racional, que eso es como nosotros pensamos y cómo llevamos nuestra vida. Y eso también es un testimonio. Por ejemplo, hay molestias o síntomas extraños, y nosotros nos dejamos estar, nos vamos al médico, ¿cierto? Siendo que podemos a lo mejor tener un diagnóstico oportuno y no esperar hasta muy tarde. Yo he conocido cristianos que a veces han ido muy tarde al médico y eso le ha costado la vida. Entonces, no nos dejemos estar. Si se siente algo, vaya al médico. Para eso Dios creó al médico. Y tener un diagnóstico y en muchos casos hay un tratamiento. A veces llevamos situaciones, cargas en el cuerpo o enfermedades que a veces llevan mucho tiempo y a veces tienen un buen tratamiento y podría tener una buena calidad de vida y, y es porque es por dejado, porque no quiere ir al médico, no, Dios me va a sanar, que sí, si Dios sana, tenemos fe, Dios me ha sanado a mí de muchas cosas, he visto muchos milagros del Señor, pero también tenemos que ser prudentes, ¿ya? E incluso hay gente que ha tenido un tratamiento y a veces Dios ha sanado y ya no toma más ese tratamiento, ¿también? Y hay gente que tiene tratamiento y no los cumple. ¿Cierto? El médico le dijo haga esto, esto y esto, y es porfiado. Y está ofendiendo a Dios, porque es una autoridad. Y Dios dice que tenemos que respetar las autoridades, ¿ya? Y no tomamos conciencia de eso. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Por ejemplo, ¿y qué hacemos con la alimentación? ¿Cierto? Generalmente a veces no se sigue una alimentación sana. Dios le enseñó al pueblo de Israel desde muy temprano, le enseñó a escoger y cómo debían alimentarse, ¿cierto? De estos animales, ¿cierto? Inmundo no puedes comer, de estos animales sí puedes comer y tienes que llevar esto. Entonces Israel es como una referencia en temas de calidad de alimentos, porque Dios le enseñó a vivir una vida sana. Entonces también tenemos que tomar conciencia de cómo nos alimentamos, de cómo administramos estas cosas que ingresan al cuerpo, ¿ya? Porque Dios también les enseñó al pueblo de Israel a llevar una vida sana, porque este es el templo del Señor. Y Dios sabe por qué también lo hacía, porque si tú tienes una buena alimentación sana, si te cuidas, también tendrás una buena vejez. Y tienes que cuidar tu cuerpo también de las posturas del cuerpo. Yo era muy desordenado para sentarme en el colegio, me sentaba así, por acá.
siempre fui desordenado para sentarme y ahora tengo problemas a la espalda. O de repente vamos al médico y la columna está así. Y es porque no adoptamos la postura que tenemos que. También hay un montón de consejos que hay para el teletrabajo, ahora con el tema de la cuarentena y todo, el teletrabajo le dice cómo tiene que poner sus manos, cómo tiene que sentarse, qué tipo de silla tiene que utilizar, ¿ya? Y con eso también, si usted obedece, también está cuidando su cuerpo. Ejercicios. ¿Quién hace gimnasia? ¿Quién hace ejercicio? Usted no necesita ir a un gimnasio para hacer ejercicios. Yo acá bueno, ahora en mi casa trato de hacer una rutina de ejercicios. Y la otra vez cuando estaba hablando con Irene y con sus hijos también hablábamos de los ejercicios, de la rutina, y también le hablaba de que muchos también olvidaban de hacer ejercicios faciales y ellos se reían mucho. Eh, Porque la Biblia dice que el rostro alegre, o sea, la alegría, el rostro alegre hermosea el rostro. Entonces, claro, o sea, Dios, ¿por qué dice eso la Escritura? Porque cuando tú te ríes, ¿cierto? Ocupas muchos músculos en la cara y eso te mantiene que toda esta musculatura flácida, la gente que se le cae la cara, porque en el fondo la musculatura que está acá no la trabaja, entonces se cae la cara, ¿ya? En cambio, si tú haces ejercicios faciales, ellos se reían, si haces ejercicios faciales, todas estas musculaturas, mi primo David, el pastor David, él es muy bueno para reírse. Siempre anda con una sonrisa y es bueno para reírse. Y si ustedes ven, él tiene un rostro así que no tiene casi arrugas o qué sé yo. Y por eso que la escritura dice que el rostro alegre hermosea el rostro. ¿Ya? Entonces, sonría, alégrese. Bendiciones. Y haga ejercicios en la casa. En la casa. Yo hago ejercicio en la casa y no necesito maquinaria ni nada. Hay muchos ejercicios que usted puede hacer. Y eso también le va a ayudar mucho. Cuidemos nuestro cuerpo. ¿Amén? Ahora, ¿qué pasa con la higiene? Con la pandemia y todo, hay gente que deja como de lado un poquito la higiene. ¿Ya? Dice, no, mañana me ducho, mañana, o deja de lado el lavado de dientes. Y como hijos de Dios debemos estar presentables. Eh, y yo cuando trabajo, aunque haga teletrabajo, igual o estoy en la casa, yo en la mañana me levanto como que si fuera a ir a la oficina. Me levanto, me ducho, me arreglo, y es así, tal cual como que fuera a la oficina. Entonces, eso también te ayuda a la parte anémica, porque el hecho de dejar la higiene, también eso afecta en la parte de las emociones, tienden a ponerse la gente un poquito más depresiva, y afecta a tu salud. Entonces, tenemos que también ordenarnos con la higiene, ¿ya? No, mañana no, el sábado me ducho, ¿ya? Entonces tenemos que tener cuidado, digamos, con esas cosas. La palabra nos dice que el cuerpo no es para la fornicación. El cuerpo no es para la fornicación. Eso lo dice en 1 Corintios 6, ¿cierto? Es decir, toda relación fuera del matrimonio, Dios no lo avala. Dios no está contra la sexualidad. Como algunos hablan ahí en la televisión, no, Dios no está contra la sexualidad, está contra la fornicación. La sexualidad la creó Dios. ¿Ya? Y dijo que todo lo que él creó, cuando él creó al hombre y a la mujer y todo eso, dice, y era bueno, dice la escritura, y todo lo que creó era bueno. ¿Ya? Y Dios no está contra eso, sino que está contra la fornicación. ¿Ya? Eh, lo que está muy de moda, los tatuajes. No deben marcar tu cuerpo. ¿Ya? Dios está en contra de eso, de marcar el cuerpo. Eh, pero si tú ya tienes tatuajes, si tú conociste al Señor y entendiste esto después de llegar al Señor y tú tienes tatuajes, no te sientas mal, porque Dios pasa por alto, porque no lo sabíamos, ¿ya? Y Él entiende eso, ¿ya? Entonces no debes sentirte mal por eso, ¿ya?
Dice, cuando presentes el cuerpo en sacrificio, en sacrificio vivo, aprobado Dios, dice que es nuestro culto racional. O sea, en el ámbito del pensamiento. Eh, en este último tiempo, el pensamiento divaga mucho. Eh, yo no estoy exento de eso. Ya, con todo esto de la pandemia, la cuarentena, de los encierros, eh, nuestros pensamientos a veces divagan mucho en distintos aspectos. Y, y además afectados por las noticias, la información y todo lo que nos rodea. Y eso también afecta un poquito nuestra fe. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, a veces hemos estado complicados, hemos estado con una situación extraña, ya, e incluso nos hemos ido a acostar preocupados. Entonces, porque ha habido una situación distinta, ¿ya? Que nuestro pensamiento se ha desviado de nuestra fe o de la orientación que Dios nos ha dado porque Dios nos entregó su palabra, ¿ya? Y a través de su palabra nuestro pensamiento se afirma, ¿ya? Porque nuestro pensamiento tiende a desviarse. Yo no estoy exento de eso. Entonces, por ejemplo, Deuteronomio 15:9 dice, guarda, guarda en tu corazón de tener pensamiento perverso. Guarda tu corazón de tener pensamientos perversos. Y, y asocia el pensamiento con el corazón. Entonces, de la abundancia del corazón también habla la boca. Entonces, uno habla y tal como lo que yo hablo está en el corazón y eso está asociado a nuestro pensamiento. Según como nosotros hablamos o como nos manifestamos o cómo tratamos en nuestro entorno, es como está nuestro pensamiento. Y el Señor, a través de Isaías, ¿cierto? En Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos, el Señor Porque le dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, los pensamientos dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Entonces Dios le está mostrando que siempre hay una separación de mi pensamiento respecto a lo que Dios quiere. Y tenemos que siempre estarnos alineando con el pensamiento de Dios. Entonces cuando no hay paz, cuando no tengo paz o no tengo tranquilidad o hay algo que me perturba, hay un pensamiento que me está llevando por un camino distinto. ¿Ya? Eh, en Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, muchos pensamientos, mas el consejo de Jehová permanecerá. Entonces debemos estar siempre en contacto con la palabra, leyendo la escritura, pensando en lo que Dios dice. Cuando yo estoy preocupado por algo, es pensar en qué dice Dios al respecto de eso. ¿Ya? Entonces, yo también estaba con el tema, hace poco cuando les mostré lo de la vacunación, ¿cierto? Yo me vacuno. Entonces hay muchas cosas que dicen, que hablan, entonces uno decía, pucha, ¿me voy a vacunar o no me voy a vacunar? ¿Estará bien? ¿Estará mal? Eh, entonces, claro, las autoridades dicen que debemos vacunarnos, ¿cierto? Ellos son una autoridad, tenemos que obedecer porque son una autoridad. eh, y en realidad nadie sabe bien lo de la vacuna, entonces me puse a orar con mi esposa y le dije al Señor, vamos a obedecer, nos vamos a vacunar, pero tu palabra dice que aunque bebiéramos cosas mortíferas, no nos hará daño. Entonces, sea lo que sea que traiga esa vacuna, o no sé, no me hará daño.
Porque tú dices que aunque viviere cosas mortíferas, no me hará mal. Entonces, mi pensamiento se afirmó. Esas dudas que tenía interna, el miedo que había dentro de mí, desapareció, y confié en el Señor. Mi confianza se puso en el Señor y tuve paz. Y cuando me vacuné no tenía ningún miedo, esos miedos que tenía se desaparecieron, eh, solamente puse mi confianza en el Señor. Y el Salmo 139, 17 dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. El salmista David le dice al Señor: cuán preciosos me son tus pensamientos. Y cuando tú meditas en la palabra, cuando tú tus pensamientos los llevas a la obediencia al Señor, eh, hay pensamientos que vienen a ti y en realidad uno se da cuenta que no son nuestros pensamientos. Es algo que Dios coloca ahí y es como una revelación, es como algo que Dios coloca en tu interior, internamente, y eso como que incluso te da alegría, como que el corazón te late, es como que Dios mismo te estuviera hablando, ¿ya? Entonces, y acá uno dice, uno podría decir pensamientos, con precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, pero esos pensamientos están dentro de uno. Entonces, ¿cómo pueden ser de Dios si están adentro de uno? Entonces son pensamientos de uno, no de Dios, porque están dentro de uno. Y ahí uno ve que Dios enseña nuestra conciencia. Y a través de la escritura nos muestra el salmista David que él al meditar, Dios estaba ahí y estaba enseñando su conciencia. Y somos templos, este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces Dios habita y mora dentro de nosotros y nos visita, su Espíritu Santo nos visita, entonces tenemos que también pensar que Él nos guardará en cuerpo, alma y espíritu. Entonces no podemos dejar de lado este cuerpo, tenemos que cuidarlo también, ¿ya? Si volvemos a Romanos, hermanos, vamos a volver a Romanos 12, ya se acabó el capítulo. En Romanos 12, el versículo 3, dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada, a cada uno. Entonces está hablando de que piense, está hablando de pensamiento, de mente, piense de sí con cordura, ¿ya? Porque el apóstol Pablo cuando habla de esto, está hablando también que los hermanos en este desorden, ¿cierto? Eh, ellos empezaron como a ver eh, la- o a cuestionar a los demás, ¿ya? Y nosotros no estamos llamados a cuestionar, y somos llamados a cuidar nuestro pensamiento, ¿cierto? Y que los pensamientos que yo tengo hacia mi hermano, hacia cualquiera, deben ser los correctos, ¿ya? Porque no todos somos iguales. Si tú haces algo para el Señor, eh, es porque y acá empieza a hablar del cuerpo el cuerpo de Cristo, de la iglesia, ¿cierto? Que el cuerpo son muchos miembros, pero todos los cuerpos, ¿cierto? En el cuerpo hay órganos que cumplen una función distinta, ¿cierto? El ojo, la boca, el oído, ¿cierto? El hígado, los riñones, todos tienen una función totalmente distinta. El riñón no puede hacer el trabajo del ojo, ¿cierto? O el hígado no puede hacer el trabajo del corazón, o el corazón el trabajo del hígado, ¿ya? Porque todos tenemos funciones distintas y son tan importantes para Dios como lo que tú haces. Si tú haces algo, no cuestiones las cosas de tu hermano, ¿ya? Entonces, eh, él dice acá y sigue narrando en Romanos 12, ¿cierto? Dice que todos tienen dones, dice
el de profecía, que profetiza, ¿cierto? El que enseñe, el que exhorte, el que reparte sí, con liberalidad, ¿cierto? El que preside con solicitud. Hay gente que tiene una habilidad única para comunicación, ¿ya? Hay gente muy tímida que no nos sirve, digamos, como para estar hablando acá frente a las personas, le cuesta, es tímida, pero tiene otras funciones en el cuerpo de Cristo, tiene otras habilidades que a veces son tan importantes como los que están adelante, ¿cierto? La Biblia nos habla de la mujer de Ana, ¿cierto? De una mujer profetiza que ministraba al Señor. Los hombres estaban en la sinagoga, qué sé yo, todos hablando, qué sé yo, y ella no sabía, estaba detrás bambalinas, pero Dios la muestra como una mujer de oración, como una mujer que estaba siempre intercediendo, y Dios la levanta, la exalza por eso, quizás nadie la veía, pero Dios la exalta. Era una mujer que estaba tras bambalinas, pero era una mujer importante y nadie la veía. Entonces podríamos cuestionar a alguien que no vemos. Entonces, claro, a veces de los trabajos, oye, no te he visto hacer esto, no te he visto hacer esto otro. Entonces, si yo a usted no lo veo es porque usted no está haciendo nada. Entonces, a veces nosotros divagamos en nuestra mente y no entendemos que somos un cuerpo, somos hermanos y debemos preferirnos los unos a los otros, debemos amarnos, sentir eso, ¿ya? Por eso en Romanos 12:19 dice, el amor sea sin fingimiento, ¿ya? Hola hermano, un abrazo, besos hermano, y a veces no es de corazón, ¿cierto? Entonces el amor, dice la escritura, sea sin fingimiento, que, eh, que seamos naturales, ¿cierto? Que si en realidad yo siento darle el abrazo, si siento un abrazo, le doy el abrazo. Si no lo siento, no cuestionemos si no me da el abrazo o no me da una mano, porque eso es un desarrollo. Dios, hay personas que a veces han sido tan maltratadas en la vida que les cuesta dar un abrazo, les cuesta dar amor, les cuesta acercarse a las personas, les cuesta comunicarse con las personas. Entonces no podemos cuestionar, y hay gente que ha recibido, desde niño ha recibido amor, cariño, afecto, ha sido privilegiado como persona, y a él no le cuesta dar cariño, no le cuesta dar afecto, eh, pero hay personas que han sufrido y a veces que tienen marcas internas, entonces no cuestionemos. Dios desarrollará eso en él. De alguna forma eh, tendrá y desarrollará el amor hacia las demás personas. ¿Amén? Por eso el amor sea sin fingimiento. Dice en lo que requiere diligencia, en el 12:11, Romanos 12:11, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufrido la tribulación, constantes en la oración. ¿Amén? Entonces está dando distintas instrucciones de cómo nuestro pensamiento y cómo nos vamos alineando con el pensamiento de Dios. Y cuando tú te alineas con el pensamiento de Dios, te das cuenta de cuáles son las actitudes o cuál es la forma en la cual yo me debo conducir. ¿Ya? Entonces, si he sido negligente en algunas cosas, y he sabido que por mi responsabilidad han ocurrido cosas, siendo que yo debía haber sido diligente en haber hecho esto, no me estoy alineando con el pensamiento de Dios. Ya si estoy dejando que por la cuarentena o todo lo que está pasando me gane la pereza y me estoy quedando, Dios me dice no, Dios me dice que no debo, que Él no beneficia la pereza, ¿cierto? Y debo ir orando eh, y ser constante en la oración, para ir luchando también contra eso y que Dios me ayude, porque cuesta. ¿Ya? Yo no estoy diciendo que a mí también me suceden todas estas cosas, ¿cierto? Y constantes en la oración. Hemos dejado de orar, hemos dejado de interceder, hemos dejado de arrodillarnos, no hemos dejado de ganar. ¿Cuál es mi pensamiento, ¿cierto? Respecto a la oración, de tener una relación con Dios?
no necesariamente arrodillarme, ¿cierto? Sino que también tú puedes meditar en el Señor, puedes estar en la calle, en una plaza, ir en una locomoción trasladándote y puedes ir pensando. Y también orando o pidiendo por tal persona. Entonces, eh, eso se puede hacer en todo lugar. Yo me acuerdo una vez que iba en el metro eh, viajando hacia el trabajo y a veces uno aprovecha de dormir un poquito en el trayecto porque son trayectos largos y aprovecha de dormir un poquito ahí. Y de repente hice eso, estaba como durmiendo y siento como la presencia de Dios fuertemente. Y como que eso incluso me despertó. Y dije, pero el Señor me está visitando, ¿qué quiere? Y de repente veo que hay una persona de pie al lado mío y esa persona está con la cabeza agacha, así, y está moviendo los labios. Entonces me di cuenta que estaba orando. Yo estaba durmiendo y esa persona ahí estaba orando. Y por eso sentí la presencia del Señor, porque esa persona estaba orando y seguramente Dios lo visitó y eso también me alcanzó. Constantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen y no maldigáis. Eh, Increíble cuando siempre la gente a veces nos hace daño o se va contra nosotros o cualquier cosa y a veces uno como que igual reacciona mal, como a la defensiva. Y eso es algo que a mí me ha costado mucho en mi caminar cristiano porque yo soy muy reactivo. Puede ser por genética, no sé, o yo soy muy reactivo. O sea, si alguien me hace así, yo inmediatamente, yo no soy como pasivo. Entonces, me ha costado retenerme, me ha costado, igual, bueno, igual a veces yo he tenido discusiones fuertes con personas de mi trabajo, gerentes o jefes míos, eh, sin faltarle respeto, obviamente. Mm, y a veces igual uno piensa, debía haberlo hecho distinto, debía haberlo sido diferente. Eh, entonces, siempre uno a veces tiene una reacción distinta. Entonces, bendecid a los que, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se, gozaos con los que se gozan, ¿cierto? Y llorad con los que lloran. Dice, unánime entre vosotros. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. El que me la hizo, me la paga. Dice, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Entonces el apóstol Pablo nos narra acá que nuestro pensamiento tiene que ir alineado con el pensamiento de Dios. ¿Ya? Y que nosotros tenemos una relación con el Señor y esta relación también nosotros somos templos de esta, haré morada con vosotros, iré a vosotros y haré morada con nosotros. Entonces también debemos también preocuparnos de nuestra salud, de nuestro cuerpo, de lo que miramos, lo que escuchamos, ¿ya? Porque todo es del Señor. Entonces, hermanos, eh, Dios nos muestra en esta palabra que debemos meditar y pensar que muchas de las cosas que quizás nos han pasado hacia atrás ha sido porque no hemos sido consecuentes con nuestra vida y con lo que Dios nos ha enseñado. Y la palabra nos muestra el camino que debemos seguir eh, día a día. Por eso, cuide de su cuerpo, cuide su salud, eh, cuide su higiene,
cuide sus posturas, cuide su pensamiento, junto alineado con la palabra y todo eso, porque Dios nos quiere sanos, nos quiere bien. Y Él ha enseñado todo eso eh, al pueblo de Israel desde el inicio. eh, y nosotros no podemos tampoco dejarlo de lado. Yo quería compartirles esta palabra, este pensamiento. Quizás no es un pensamiento, no es una palabra que tiene que ver con temas doctrinales o espirituales, pero sí de recordar lo que somos ante las cosas del Señor y hacia dónde vamos. Amén. Así que vuelvo a leer: no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este siglo. Hay muchos pensamientos que rodean, sino transformados por medio de por, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Así que les entrego este momento a Ruth. Amén. ¿Está por ahí? La Ruth. Aquí estamos. Así que Dios los bendiga. Espero haya sido de bendición la palabra. Amén, Mario.